Bueno, ya estamos en condiciones. Buenas tardes a todos. Me presento primero, soy Patricio Santos, integro como subdirector técnico del Centro de Seguridad Integral de la Facultad de Derecho, es dirigido por el doctor Jaime Náquira. Y bueno, les doy la bienvenida a esta casa de estudios superiores. La verdad que es un agrado poder contar con ustedes y también salir para todas las personas que están conectadas por video streaming y por la señal web de la universidad. La verdad es que vamos a conversar un tema complejo, controversial también, cuando uno lo compara con toda la población que no está en régimen cerrado, con todas las personas. Uno se pregunta, bueno, cuando las condiciones no se cumplen para el resto de las personas que están en libertad, ¿cómo yo podría exigir o cautelar que se cumplan para personas o un segmento que está privado de libertad en función de un mandato judicial? Sin embargo, esa controversia no está en función del derecho, en el sentido que tenemos que cautelar el deber de garante del Estado es las intenciones de la profesora eh, en visibilizar estos fenómenos, en trabajar en función de los derechos humanos, en cautelar el derecho de las personas por sobre todas las cosas, es una de las cuestiones que nos motivan y en ese sentido conversar alrededor de una hora respecto a esta materia. La jornada está prevista con 3 exposiciones. Va a exponer el subdirector de Reinserción Social de la Gendarmería de Chile. Va a exponer también nuestro doctor geriatra, nuestro médico geriatra, que ayudó también en el desarrollo de los estudios de la profesora Ángela Arena. Y va también a exponer ella respecto a los hallazgos de su estudio. Voy a presentar a las personas que están acá para que ustedes las conozcan y posteriormente dedicarnos a esa presentación protocolar. Y posteriormente vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida de nuestro director de escuela de la facultad. ¿Ya? Bueno, don Pablo Gaete Lagos es el subdirector de Reinserción Social de Gendarmería de Chile. Él es abogado y directivo superior de Gendarmería de Chile. Actualmente se desempeña como subdirector de Reinserción Social, área responsable del diseño e implementación de programas orientados a la intervención, rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad. Su experiencia combina la gestión pública penitenciaria con el desarrollo de políticas institucionales destinadas a fortalecer la seguridad y favorecer procesos efectivos de reintegración social. Por su parte, el doctor Jaime Hidalgo Astillaga, el médico geriatra, especialista entonces en geriatría, reconocido por su trayectoria en el estudio del envejecimiento y la atención integral de las personas mayores y la promoción de un envejecimiento saludable. Como expresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, ha contribuido al desarrollo de políticas, investigación y formación de gerontología, siendo una voz autorizada para abordar los desafíos sanitarios y sociales asociados al envejecimiento de la población. Por su parte, la doctora Ángela Arenas Maza es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Finisterra, es abogada, académica e investigadora en la universidad, y su trabajo se ha centrado en el derecho a la salud, bioética y protección jurídica de los grupos en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en personas mayores y personas privadas de libertad. Ha liderado proyectos de investigación sobre envejecimiento, derechos humanos y acceso a la salud, contribuyendo al debate académico sobre los desafíos que plantea el envejecimiento de la población penitenciaria. Antes de avanzar, si hay algún temblor, alguna cosa, la salida de emergencia no es el ascensor, es bajando las escaleras, la zona central, en la plaza, en la zona de seguridad. ¿Ah? Cualquier cosa que ocurra, yo voy guiando esa sala. Les con ustedes a don Pablo Alarcón, director de escuela, que los va a saludar en representación de nuestro decano. Por favor. Buenas tardes. Tengo las palabras que me comentó nuestro decano Ricardo Yulman Davis. Quiero comenzar dando la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan en este seminario, tanto de manera presencial en esta sala como a través de la transmisión online. Saludo con especial referencia a Gendarmería de Chile, institución cuyo trabajo cotidiano, muchas veces silencioso y poco reconocido públicamente, sostiene uno de los desafíos más complejos que enfrenta nuestro sistema de justicia: garantizar condiciones de vida dignas y humanas dentro de los recintos penitenciarios del país. Saludo también con el mismo aprecio a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, entidad que desde hace décadas viene instalando en nuestra sociedad una mirada científica, ética y profundamente humana sobre el envejecimiento. Y por supuesto doy la bienvenida a todas las autoridades, académicos, investigadores, estudiantes, invitados especiales que hoy se dan cita en la Universidad Pública. En nuestra Facultad de Derecho,
Es un privilegio abrir sus puertas a una conversación que, honestamente, pocas veces ocupa el centro del debate público: la vejez tras las redes. Hablamos de personas mayores de 75 años, algunas de ellas viviendo además con demencia, que envejecen, y en muchos casos tristemente mueren, llevadas de viejo. Se trata de un grupo doblemente invisibilizado. Invisibilizado por su condición etaria e invisibilizado por encontrarse recluido en un sistema pensado, en general, para una población mejor. Dentro de la población penal exige que como sociedad demos respuesta a la variación de sus necesidades humanitarias. Y este espacio busca precisamente generar lineamientos para la creación de protocolos de buenos tratos hacia un sector particularmente vulnerable. La evidencia disponible nos recuerda que el envejecimiento de la población penitenciaria no es una anécdota estadística, sino una tendencia sostenida a nivel mundial y también en Chile. Quienes trabajan a diario en los recintos penales deben equilibrar simultáneamente labores, custodia y cuidado, dando además siglos entre los sistemas penitenciarios, sanitarios y de asistencia social, y procesos institucionales que no siempre están diseñados pensando en la fragilidad propia de la. Este diagnóstico no busca de ninguna manera cuestionar la labor de quienes a diario custodian nuestros recintos penales. Todo lo contrario, busca acompañar a Gendarmería de Chile con herramientas, evidencia y diálogo interinstitucional que le permitan cumplir su misión en mejores condiciones. Y busca también tender puentes con la comunidad geriátrica y gerontológica del país, que tanto puede aportar en materia de detección temprana de demencia, evaluación integral de seguridad y capacitación especializada del personal penitenciario. Los instrumentos internacionales de derechos humanos son claros al respecto. Las reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores establecen, sin ambigüedad, que la privación de libertad no puede significar la privación del derecho a una atención de salud equivalente a la que recibe la población. Chile ha suscrito estos estándares internacionales. Nos corresponde, en la académica, como institución penitenciaria y como sociedad civil organizada, traducirlos en política pública concreta, y hoy, en particular, en protocolos de buenos tratos aplicables en distintas vías penitenciarias. La Universidad Ministerra, a través de su Facultad de Derecho, reafirma con actividades como esta su compromiso con una investigación jurídica situada, que no se conforma con la reflexión teórica, sino que sale al encuentro de las realidades más complejas y menos visibles en nuestro país. La vejez en prisión es, sin duda, una de ellas. Y este seminario es un espacio para que quienes trabajan todos los días en los recintos penitenciarios puedan dialogar en igualdad de condiciones con quienes investigamos, con quienes formulamos políticas públicas y con quienes atendemos clínicamente a las personas mismas. Agradezco finalmente a nuestros tres expositores por aceptar esta invitación y compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. La Universidad de Chile por su apertura a colaborar y a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile por acompañarnos en esta reflexión. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, ya sea presencial u online. Los invito a que esta jornada sea el inicio de una colaboración duradera en beneficio de las personas mayores privadas de libertad en nuestro país. Muchas gracias. Bien, agradezco la palabra de nuestro director de escuela y damos paso entonces a la primera de las ponencias. Invito a pasar al frente a nuestro director de Gendarmería de Reinserción Social, don Pablo Gaete Blanco. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los presentes, presenciales y que nos acompañan a través de la transmisión online. Primero que todo, agradecer la invitación. Recojo al tiro el guante de que esto no sea solamente este seminario, sino un acompañamiento, porque precisamente este seminario nos pilla como Gendarmería de Chile trabajando especialmente en esta materia. Gendarmería de Chile viene hace unos años para atrás, digamos, preocupándonos de grupos de especial protección, que es como lo domina la opinión consultiva número 29 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Anteriormente dictamos una resolución específica para el tratamiento especializado de los pueblos originarios. También dictamos una resolución específica de la población LGTBI+. También dictamos una resolución específica para el tratamiento especializado de las mujeres privadas de libertad con hijos lactantes menores de 2 años, el programa Creciendo Juntos y el tratamiento que tienen restricciones materno-infantil. Y el año pasado dictamos una resolución para el tratamiento especializado de la población privada de libertad con discapacidad. ¿Ya? Cada una de estas resoluciones fue dictada, por ejemplo, la restricción materno-infantil con el apoyo del Ministerio de Justicia y UNICEF, etcétera. El de la resolución de discapacidad con Cenadis, y ahora lo que estamos trabajando para una resolución particular este año de población privada de libertad mayor, adulta mayor, ya no se le puede decir tercera adulta mayor, lo estamos haciendo con el apoyo de Senam, ¿ya? Y qué mejor que contar también con el apoyo académico de expertos, así que vamos a recoger el guante, lo que se señalaba, para invitarlos a las mesas de trabajo, porque el objetivo es que este año saquen una resolución de tratamiento especializado a la población privada de libertad adulta mayor. Vamos a sacar el protocolo, bueno, y una resolución más a largo plazo de tratamiento de todos los ámbitos del quehacer penitenciario, procedimientos, salud, traslado, y acceso a ofertas especializadas en materia de intervención, etc. Así que agradeciendo, y nos toca además, como bien se ha señalado, en un proceso de cambio institucional. Como sabrán, el 7 de abril pasado se dictó una reforma constitucional que crea, que separa las funciones, por así decirlo, de Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile tiene una misión institucional triple: la custodia, la atención y promover la reinserción social. La atención es asegurar el acceso a prestaciones básicas de derechos: salud, educación, arte, cultura, derechos que no están privados, digamos, por la privación de libertad ni por la sentencia, sino que solamente el derecho que se le privó a la persona es de la libertad ambulatoria. Todo el resto de derechos constitucionales tienen que seguir siendo puestos a disposición por el servicio. Esta es la misión de la atención. La custodia, por supuesto, es lo que todos conocemos de control en el sentido de que cumpla su función efectiva y que no se descubren de las unidades penales, y promover la reinserción social acá en las comunidades. Todas estas misiones son prácticamente asumidas varias por la Subdirección de Reinserción Social, pero hay algunas, por ejemplo, la atención en materia de salud, que no depende de la Subdirección de Reinserción Social, sino que depende del Departamento de Salud, que no está radicado en esta subdirección, sino que está radicada en la Subdirección de Administración y Finanzas, ¿ya? Pero obviamente desde la subdirección coordinamos todos estos aspectos. Y bueno, en la reforma constitucional ha puesto a Gendarmería de Chile como una fuerza de orden y seguridad, una institución, no un servicio dependiente del Ministerio de Seguridad, y ha mandatado al legislador para que en el plazo de 1 año presente una ley para crear un nuevo servicio de reinserción adulta. Como sea, Gendarmería de Chile, custodia, vista como custodia en el Ministerio de Seguridad, o el nuevo servicio, igual se va a tener que hacer cargo de los privados de libertad en su integridad. Es decir, desde la custodia, desde la atención y desde el acceso a la reinserción social. El Estado de Chile, ya sea en conjunto y coordinadamente a través del nuevo servicio de reinserción social y Gendarmería de Chile, o a través de Gendarmería de Chile también con elementos de reinserción al interior de esta institución. Yo he efectuado una presentación, he preparado una pequeña presentación con estos contenidos, ¿ya? El marco normativo y derechos humanos, que lo voy a pasar bien rápido, digamos. Y lo que más me quiero centrar es en la magnitud y el perfil de la población. Es decir, ¿qué tenemos hoy en nuestras unidades y en nuestros 3 subsistemas? Parto aclarando que la Gendarmería de Chile atiende a más de 170.000 usuarios y atiende más gente en el sistema abierto que en el sistema cerrado. Es decir, hay más gente cumpliendo condena en el medio libre, está caminando por las calles, esas personas cumpliendo condena, pero está siendo controladas por la Gendarmería de Chile en el medio libre, alrededor de 72.000 personas, versus las 74.000 que están al interior de unidades. Se atienden sistema cerrado, abierto y postpenitenciario. Y en ellos tenemos siempre el desafío de distinguir quiénes son personas adultos mayores y darle un tratamiento especializado. Bueno, luego vamos a hacer referencia a algunas cuestiones de salud que ya se están ejecutando
y programas y gestiones y desafíos, ¿ya? Que es lo más que estamos trabajando en esta mesa. Ya. Me voy a quedar solamente en estas dos normativas. El marco normativo es básicamente la ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, y no solamente crea el servicio, sino que establece derechos y obligaciones y deberes y acciones positivas que tiene que implementar el Estado. Y una precisión ahí para todos los efectos: las personas adulto mayor van a ser cumpliendo 70 años, no 65 años, sin distinción entre mujer y hombre. Y esa edad es la que hemos recogido también como Gendarmería de Chile. Generalmente se hace esa distinción entre 65 y 70 por cuestiones culturales, por la previsión, pero en términos de tratamiento eh, y atención y tratamiento especializado por la condición específica de la adultez, desde 60 años en adelante se considera una persona adulta mayor para todos los efectos. Hay que considerar que la privación de libertad genera dos efectos bastante rápidos. Empobrece a la persona que está privada de libertad y por añadiduría a su familia en el medio libre, y envejece. ¿Ya? Obviamente las condiciones de privación de libertad no son lo que esperaríamos, digamos. Otra precisión de contexto: la capacidad infraestructural de Gendarmería de Chile en sistemas cerrados es de 43.000 personas y se atienden a 64.000. ¿Ya? Entonces hay un contexto de sobrepoblación evidente que hace difícil que este tratamiento especializado, el tratamiento general, digamos, a privados de libertad que no pertenezcan a ningún grupo de especial protección. Y aún mayor es la dificultad con los grupos de especial protección, por los espacios, por la sobrepoblación que hay en prácticamente todas las unidades penales de ¿ya? Entonces, este es nuestro primer marco normativo, la ley que crea el Servicio Nacional de las Personas Mayores, SENAMA, y donde lo que hemos hecho, hemos agarrado con la Biblia, la tenemos ahí en el velador de la Subdirección de Redes Sociales, es la opinión consultiva número 29 que se dictó el año 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva tira la oreja a los estados diciéndole: ojo, que el principio de igualdad hay que tomarlo en serio, el principio de igualdad sustantiva, el principio de igualdad en términos de que no a todos se les trata por igual, sino que a todos se les trata por igual en torno a su especificidad, a sus necesidades concretas, y el Estado tiene que adoptar acciones positivas para dar un tratamiento diferenciado a las personas que tienen condiciones distintas. ¿Ya? Y ahí tenemos. La opinión consultiva dice: mujeres privadas de libertad con hijos hasta tener de 2 años, población LGTBI+, pueblo originario y personas adultas. No trata a los migrantes, que también debiesen ser tratados en el próximo año. Si sigo como subdirector de la inserción social, probablemente tengamos que enfocarnos en ese grupo de especial protección, los migrantes, ¿ya? En donde ocurre el fenómeno de la interseccionalidad, donde hay varios elementos distintivos que hacen que sea necesario una intervención más específica, ¿no? Bueno, ¿qué dice la opinión consultiva número 29? Interpreta los alcances de la Convención Americana de Derechos Humanos para registrar las obligaciones estatales hacia personas mayores privadas de libertad. Chile suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por tanto está obligado a cumplir cumplimiento a sus estándares, obviamente en virtud del artículo 5 de la Constitución Política de la República. Y se cita, ¿ya? Nuestra materia pendiente, porque nosotros les conté al principio que hemos dictado varias resoluciones, ¿ya? Pero estas resoluciones no han sido lo suficientemente divulgadas para que los defensores las tengan en la audiencia, para que los organismos las tengan y puedan citarlas en algunos foros, en algunas instancias judiciales, etc. La Gendarmería de Chile ha ido elevando sus propios estándares. Estos estándares están en resoluciones que tienen que ser usadas, ¿ya? Y ahí hemos estado tratando de capacitar constantemente a través del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Ya, centrándonos en la opinión consultiva número 29 del año 2022 para personas mayores privadas de libertad, los lineamientos principales: dignidad y trato debido. En el marco de la resolución que estamos trabajando para el tratamiento especializado de la población mayor privada de libertad, vamos a hacer focus group en las unidades donde hay más concentración de personas mayores, para que nos digan que, más allá de las cuestiones que vamos a ver que son necesarias de mejorar, por ejemplo, la accesibilidad universal, por ejemplo,
acceso a la salud, por ejemplo, oferta especializada en materia de deporte, recreación, agricultura. Son cuestiones que sabemos que están al déficit. Es bueno escucharlo precisamente por esto, por el trato. Hay cuestiones que se pueden mejorar sin recursos, sin procedimientos, sin resoluciones, sino que transformando un poco la cultura institucional que tiene que quedar plasmada en una resolución para que sea imperativo, para que el funcionario de trato directo tenga una norma que cumplir, ya en virtud del principio de legalidad, etcétera. No, es como normas de mera educación. No, que quede consagrada en la resolución también aspectos de trato, que es muy a veces significativo para la población adulta mayor. Medida alternativa a la reclusión. Bueno, esto ya es de otro alcance porque toca más al Poder Legislativo que a la Gendarmería de Chile. Todas las convenciones, todos los foros, terminamos en lo mismo. Hay que dar un uso racional a la privación de libertad. Por eso hace 10 años atrás se dictó la 18.216, modificada por la 20.603, que crea el sistema de penas sustitutivas. Pero este sistema ya se creó, hay 70.000 usuarios ahí, y aún seguimos con sobrepoblación en los dos subsistemas, en el sistema abierto y en el sistema cerrado. Y cada cierto tiempo el legislador opera en base a cuestiones como indultos generales o específicos para determinados grupos de etarios, etcétera, pero no hay una legislación robusta para la población privada de libertad perteneciente a este grupo de personas mayores. Perdón. Obviamente, accesibilidad universal, salud integral, contacto familiar y reinserción social. Ahí tenemos un desafío gigantesco para ampliar la oferta en materia de reinserción social, porque como sabrán, la mayor cantidad de privados de libertad está entre los 20 y 40 años, entonces la oferta en materia de reinserción se centra en el grupo más mayoritario de nuestra población, hombres entre 20 y 40 años. El desafío está en ampliarlo a oferta especializada para mujeres, por ejemplo, y oferta especializada para otros grupos de edad como sobre 60 años, ¿no? Población atendida por Gendarmería de Chile, esto ya lo dije, 137.000 usuarios. De estos 137.000 usuarios, 8.088 son personas mayores de 60 años, es decir, un 5,9% del total de la población atendida en los tres subsistemas. ¿Ya? Aquí estamos hablando de sistema cerrado, sistema abierto y sistema postpenitenciario. El sistema cerrado tiene un total de 64.000 usuarios y de esos 64.000 usuarios solamente 2.742 son personas sobre 60 años, equivalente a un 4,3%. Sistema abierto se atiende a 71.528 usuarios y de esos 5.113 corresponden a personas mayores de 60 años, equivalente a un 7,1%, y de postpenitenciario, solamente considerando las libertades condicionales, se atiende a 1.799 usuarios, de los cuales 233 son personas mayores de 60 años, equivalente a un 13%. La categoría del sistema abierto concentra el 63% de adultos mayores en pena sustitutiva y beneficios intrapenitenciarios. ¿Ya? Este gráfico es muy decisor. ¿Ya? Últimamente, la población penal está aumentando significativamente, pero ha crecido la población penal adulta mayor, recluida 24 horas, en un 146% desde el 2016 a los últimos 10 años. Del 2016 al 2026, la población adulta sobre 60 ha crecido un 146%. El crecimiento de la población penal general recluido a las 24 horas en el mismo periodo es un 51%, pues se considera solamente las personas que estamos hablando en el cuadro anterior, es decir, las de las 71.528, los 5.113 personas que son 2.742 del sistema cerrado, ha crecido exponencialmente desde el año 2016 al año 2026. Otras consideraciones estadísticas, digamos, en reclusión 24 horas, mujeres son el 7% de la población mayor de 60 años y el 93% hombres. En libertad condicional, 90,6% son hombres y 9,4% mujeres, y pena sustitutiva, el 91,8% son hombres y el 82,9% son mujeres. Como vemos, obviamente, y esto es una tendencia equivalente a todas las otras estadísticas, prevalece el hombre sobre las mujeres,
Y aquí tenemos las regiones que obviamente concentran la mayor cantidad de población privada alimentada mayor de 60 años. Obviamente es la región metropolitana que está con 1.109, porque hay dos unidades penales, Colina 1, donde hay un pabellón especial para la pabellón asistir, y también la unidad penal de Tixí, que concentra específicamente a población privada de libertad mayor de 60. Esta PPT en todo caso puede quedar a disposición para un mayor análisis. Bueno, y estas son las estadísticas que se han ido consolidando. Me interesaría decir que el 80% del total de personas privadas de libertad que son mayores de 60 años están condenados, y solamente el 19,9% son imputados. Esto tiene harto que ver con la teoría del desistimiento. Se supone que a medida que la población va creciendo, desiste su comportamiento delictual, es decir, los que están adentro cumpliendo condena, es porque ya la cumplieron, ya se cometieron el delito quizás mucho antes de los 60 años y están cumpliendo aún su condena. Me apuro, me apuro. Acciones de salud. Esto es un diagnóstico que se efectuó en el CCP Colina 1, donde está el pabellón asistir, y estos son los diagnósticos que se han obtenido. Estamos haciendo un barrido nacional a propósito de la mesa de trabajo que estamos constituyendo para la creación de una resolución específica de tratamiento de la población mayor. Otras acciones en materia de salud: el 77,7% de la población mayor de 60 años está vacunada contra la influencia, el 7,2% contra el COVID, y el 8,8% neumocoma, ya cuestiones de materia de salud que se están implementando. Para eso es fundamental la coordinación interinstitucional. La Gendarmería de Chile cuenta con enfermería en sus unidades penales, en las unidades concesionadas cuenta con una enfermería más robusta, las denominadas ASA, pero todas las derivaciones son al medio externo. Servicio de salud general, digamos, de la jurisdicción que le corresponde a cada unidad penal, y para eso es fundamental tener convenios de colaboración con cada una de los servicios de salud, ¿ya? Y obviamente convenios con Senama. Hay una propuesta de cuidadores especiales que pueden ingresar a las unidades penales, y también hay un proyecto de larga estadía, que es como crear un hospital penitenciario para que puedan cumplir condena a estas personas que tienen problemas de salud, de movilidad más profundos. Y finalmente, con esto sí que termino. ¿Cuáles son las flechas prioritarias para la gestión gerontológica penitenciaria? La cobertura de vacunación y COVID, ampliarla. La coordinación interinstitucional, aquí vamos a escribir un convenio con el Senama a propósito de la mesa que está ya en desarrollo. El ICE suscribe un convenio con el Departamento de Psiquiatría, con la Universidad Finisterra, con académicos de toda índole para reducir la resolución que el protocolo que estamos sacando. Y tenemos el gran desafío también de crear oferta en materia de reinserción social especializada, ¿ya? El deporte, recreación y horticultura es teatro, es canto, es jugar a la pelota, etcétera, pero para la población adulta mayor sobre 60 años tenemos que tener ajedrez, tenemos que tener, no sé, pintura, otro tipo de cuestiones que lamentablemente no están tan masificadas como las actividades de deporte, recreación y horticultura masivas que se implementan en la mayoría de los recintos. Y por último, que es un desafío que ya diagnosticamos a propósito de la resolución de discapacidad, infraestructura y accesibilidad. Y este sí que es un desafío presupuestario mayor. Las unidades penales son de larga data, todas algunas, las están construyendo y que se están construccionando, tienen estándares de accesibilidad universal, pero la gran mayoría no las tiene. Y por consiguiente ahí cualquier tipo de colaboración con Tenama, con otras organizaciones nos viene muy bien, porque presupuestariamente estamos súper registrados como institución. Espero haber hecho un barrido rápido del estado de situación de Gendarmería de Chile en materia de personas que dan libertad o usuarios nuestros que son mayores de 70 años. Está el compromiso institucional de este año, luego sacar un protocolo y finalizar el año con una resolución más segura en materia de tratamiento. Y contamos con la colaboración de la Universidad Finisterra y de todos. Muchas gracias.
Gracias. No, muy bien, muy bien. Mira, ¿te parece que le damos un fuerte aplauso de nuevo al subdirector? No, había olvidado comentar una cosa. La Universidad Central, como ocasión de entrega de conocimiento, es la luz. Pues, anteriormente son Lástraga, estaba en este desafío y humanizar la actividad y sacarlo del cerco de criminalizar aún más la condición de las personas privadas de libertad. Solamente recordar aquella sentencia que hacía una privada de libertad a nuestro Papa Benedicto, su oportunidad, que encarcela la pobreza. Las cosas que están ahí muchas veces no se ven. Tienen en orden la magnitud de las personas que pasan a régimen cerrado. Por ejemplo, hay 150.000 personas que realmente están entrando y saliendo a régimen cerrado. Y si uno tiene una fotografía viciante, estas son las 64.000 que alude nuestro director de organización. Pero lo cierto es que están ingresando y saliendo. Los pocos de personas detenidas son 500.000 personas en flagrancia anualmente. Entonces, esos 150.000 ingresan a la casa. El 60%, el 70% de esas personas están condenadas. Las otras son imputadas, están en el proceso. Cuando uno se pregunta cuál es el régimen en el que le asiste, bueno, una cosa es la literatura, una cosa es lo que tenemos que apuntar como Estado y llegar ahí en el mediano y en el largo plazo. Pero lo cierto es que muchas personas están en empate directamente. Las personas tienen, lo menos, en función del decreto supremo 518 del año 98, 2 horas de visitas semanales. La práctica dice que tienen 6 horas de visitas semanales, reciben encomiendas, entre esas encomiendas reciben medicamentos, los administra la área de salud, que depende de logística y finanzas, como dijo su director. Entonces hay un desafío enorme. Hoy día el ministro Arrau decía, ojalá las personas conocieran la casa. Hoy día, en Radio Infinita lo decían, hablando de todo este desafío que enfrentamos, de aumentar las plazas, etcétera, de dignificar tanto la condición en que trabajan los rectores, como la que está la persona privada de libertad. Es un tremendo desafío. Y bueno, uno de los hallazgos que hacía nuestra profesora Ángela Arena en su estudio es que el sistema penitenciario, la verdad que está construido y está hecho para el promedio de las personas. Es decir, para una persona entre 30 y 40 años, que puede subsistir en el sistema. Y de eso, le vamos a pedir a la profesora Ángela Arena con un fuerte aplauso que nos pueda comentar en este momento de los hallazgos. Primero que nada, agradecer a todos los presentes y sobre todo a Francisca Ávila que está por aquí, con quien hemos preparado esta presentación y acabamos de presentar un paper que ya fue publicado en una revista indexada, ¿ya? Con Francisca estuvimos trabajando también con el equipo del doctor Fuentes y el profesor Mario Palma, que está aquí presente, que en su momento trabajaba en la Defensoría Penal Pública y que fue quien nos facilitó el acceso a los recintos carcelarios de la región metropolitana. Nosotros tenemos que considerar que en la región metropolitana tenemos 10 recintos carcelarios y tuvimos ya durante un periodo de 2 años y medio. Y con respecto a esta parte de la investigación, que lo que nosotros nos dedicamos fue a investigar sobre la condición de demencia de personas sobre 75 años. Nuestro piloto hablaba de sobre 70, ¿por qué? Porque la demencia es una condición que a la medida que avanza la edad es más probable que nos encontráramos con ese ya, pero después lo disminuimos para hacer el general a 65 años, que era nuestro objetivo poblacional. Pero considerando, como decía el director, más que la calidad de adulto mayor o de persona mayor a partir de los 60 años y más, considerando con el doctor Fuentes un poco la prevalencia de la demencia en la etapa específica del año. ¿Ya? Prevalencia considerando siempre también que la demencia, como está tan estigmatizada, muchas veces pensamos que es
una enfermedad solo de personas mayores, pero la verdad es que hay personas que desde los 60 años ya presentan demencia. Entonces, la persona más joven que ha tenido demencia tenía 37 años. ¿Ya? Entonces, ese también es un dato importante que nosotros teníamos presente eh, al estudio. Ahora, esta parte del estudio habla de la mirada a los profesionales de gendarmería. ¿Ya? En general, nosotros podríamos decir que hay una del crecimiento demográfico de personas mayores de la desarrollo. Asociado también un punto que podría ser calificado la pobreza, pero en general la literatura apunta más a que hay una tendencia al endurecimiento de penas, ¿ya? Por delitos que pueden ser históricos, como por ejemplo los abusos sexuales. Y por otro lado, también tenemos un grupo de personas que han envejecido en la cárcel. Entonces, todo eso, dado que tenemos una expectativa de edad mayor, ¿cierto? Una expectativa de vida hace que tengamos mayor población mayor en la cárcel. También podemos hablar de una doble carga en relación a las personas que viven en la cárcel. ¿Por qué? Porque una cosa es en la doble carga al momento de vivir en la cárcel y el momento de salir, ya a propósito de la unidad de reinserción. ¿Por qué? Porque las personas en distintas del Estado, ¿cierto? Que va a exigir ciertos aspectos sociosanitarios que sean razonables y también una perspectiva de género. Pero hay que considerar que la doble carga se refiere no solamente a la exigencia de las personas que están en la cárcel, hay que considerar la condición de privación de libertad, que ya generó sufrimiento, sino que el momento de la salida, ya sea por una medida alternativa o porque existe una posibilidad de libertad, eh, esta se genera en una condición de que la adaptación o readaptación de la persona fuera del recinto carcelario también es muy difícil. Sabemos que existen casos de lo que hemos podido estudiar en los cuales las personas no tienen necesariamente dónde llegar, ya una vez que han salido de la casa. Entonces, eso también es un desafío pendiente que se nos genera dentro de la política carcelaria y del o el seguimiento de la condena. Y por otro lado, un dilema que es central, que tiene que ver con la competencia simultánea entre una crisis de salud pública y una zona ciega de ciertos derechos públicos. Hoy en día tenemos muchos aspectos sanitarios que se consideran derechos humanos o derechos en la atención sanitaria, personas. Pero cuando nosotros vamos a ciertos lugares de la población, como por ejemplo la población carcelaria, nosotros vemos que se dificulta la posibilidad. ¿Ya? Con respecto al diseño metodológico nuestro, nosotros tenemos 3 escenarios representativos en nuestra región metropolitana, donde en 2022 encontramos 31 reclusos mayores de 70 años como participantes voluntarios. Nosotros en este grupo y en el posterior, cuando ya avanzamos de 65 años y más, primero aplicamos lo que es el levantando estas técnicas para detectar la denuncia. Segundo, sistematizamos esa data con ciertos análisis de causa, ya sea dogmático, conociendo los expedientes judiciales y además desde lo cuantitativo que podría ser el levantamiento de la ficha clínica. Y en tercer lugar, tenemos una fase de cualitativo del uso del personal que familiar, es de lo que yo voy a hablar ahora. Es importante señalar que de las 8 distintos carcelarios que nosotros visitamos, 6 tuvieron disposición de poder ser entrevistados por parte de gendarmería, los profesionales de gendarmería. Hay 2 recintos carcelarios donde los profesionales de gendarmería no quisieron participar, porque esto está sujeto, por supuesto, a comité de ética científico y consentimiento informado, y son los recintos de la ONU, son aquellos que contienen la mayor cantidad de recintos carcelarios, o sea, de personas, digamos, que están en recintos carcelarios hoy en Santiago. ¿Ya? También podemos considerar que dentro de estos grupos nosotros encontramos que dentro de los 70 años y más de los enrolados nuestros, que fueron 341, teníamos 57% hombres y 43% de mujeres mayores de 70, ya que era un número alto de mujeres en relación a la población general que nos mostraba el subdirector. Las mujeres generalmente eran reclutadas, la mayoría todas, si no decirlo así, por temas de microtráfico. También nos encontramos con que el 71% de las causas que están tramitadas sin tener ya al momento del proceso,
Cuando se piden estos peritajes, no se niega, y en algunos casos los mismos defensores no insisten en que este peritaje debe hacerse, no obstante estemos ante personas o ante poblaciones de 60 años o más. Y solamente de este grupo de 29 desde el punto de vista de este estudio, digamos, o este peritaje psiquiátrico. Y con respecto a la persona que está, digamos, en la prisión, en la persona mayor, tenemos que en general, tal como dijo el director, existe alguna carencia de protocolo. También respecto, encontramos también abusos de sustancias dentro, estados depresivos crónicos y también de suicidio. Una de las cosas que nos comentaba los profesionales de enfermería que dentro de las políticas internas en los recintos sanitarios había mucha preocupación por el tema del suicidio. Y de hecho, se nombraba a los programas de suicidio que existían en el Ministerio de Salud, que podrían apoyar y que apoyaban efectivamente a los funcionarios en la implementación dentro de los. Sin embargo, en materia de demencia, por ejemplo, y en materia de vejez, el Ministerio de Salud y de Enfermería no tenía una coordinación suficiente como para poder interactuar de manera más efectiva. También tenemos que, desde el punto de vista físico, encontrábamos enfermedades crónicas múltiples y polifarmacia, es decir, 4 o más medicamentos por persona mayor dentro de la cárcel, y enfermedades crónicas múltiples como diabetes, hipertensión, etcétera, ¿cierto? Cáncer en muchos casos. Y desde el punto de vista mental, veíamos los efectos que producen el encierro, la sobreutilización de psicotrópicos, el deterioro cognitivo, la demencia, y otro punto muy importante es la separación de las familias. Las personas mayores manifiestan un sufrimiento bastante importante en lo que es la separación de la familia y el aislamiento. Dentro de el entorno y la convivencia intergeneracional, nosotros tenemos que hay una dinámica que está dominada en el espacio de hacinamiento. Tenemos programas institucionales que priorizan la reinserción social de los jóvenes y se desplaza un poco la vejez hacia la invisibilidad. Dentro de las lógicas de hacinamiento, sobre todo en los cárceles de mujeres, nos manifestaban que antes las mujeres mayores perciben que antes, y los mismos profesionales, las mujeres mayores un espacio de reserva del espacio, o sea, como de respeto de su espacio y cierto confort que las separaba de las más jóvenes. Pero hoy en día eso está cambiando. ¿Por qué? Porque los más jóvenes ponen la música alta, escuchan el reggaetón, lo que les gusta a ellas, sin respetar como este espacio más privado a las personas mayores mujeres. Y además tienden a hacerles bromas a las mujeres mayores, como por ejemplo desmayarlas, les aprietan aquí, como esta cosa, les aprietan aquí, las desmayan, pero son como en el contexto del juego, del juego y la burla. Entonces, las personas mayores manifestaban, y los profesionales de enfermería manifestaban que esto era una preocupación constante en cuanto a la custodia de estas personas. Aquí se dice que los jóvenes se apropian del penal dejando replegable a los mayores. A esto se refería a lo que les acabo de comentar en el trabajo social del CPE Santiago 1. Hay otros temas más urgentes que abordar, como por ejemplo el hacinamiento, que también nos hablaba un psicólogo de San Joaquín, donde nosotros encontramos que existen estas dinámicas de convivencia que pueden ser difíciles, dadas ellas. También en otros recintos nos encontramos que muchas veces el espacio donde ellos se encuentran, las personas mayores se encuentran, sobre todo los hombres, donde hay mayor hacinamiento, este espacio es múltiple. Por un lado tenemos la habitación, el lugar donde se duerme, y por otro lado ese mismo lugar puede ser donde se alimenta. Entonces ahí nos encontramos también que hay aspectos en relación a lo que pudiese ser el hacinamiento. En cuanto al acceso a garantías sanitarias, tenemos una barrera que sin duda es una barrera burocrática, porque tenemos una atención médica que es ineficiente o depende de las condiciones. Y no hay consideración etaria. En general, se nos dice que nada es expedito al interior de la comunidad penal en términos de salud, tanto para personas mayores como no mayores. ¿Entienden? Es un problema como más general. No es inmediato, porque el sistema prioriza, el sistema que priorizaba la tercera edad un poco está perdido, como que había una tradición de respeto a la persona mayor, porque eran menos personas en los recintos carcelarios, pero también nos comentaban, sobre todo en cárceles de varones, que era muy difícil, que las personas mayores a veces
sin intención, dado que era un profesional para 300 reclusos, lo que ocurría era que la persona mayor se les olvidaba, o sea, o no la consideraban porque tenían que las otras 200 y tantas, entonces resulta que a veces sabían que tenían que hacer remedio y cuando no lo veían, podría olvidarse y que después apenas lo veían, iban corriendo a atenderlo, pero ya se dan cuenta que el deterioro había avanzado o había acelerado. Hay un tema sí muy importante que hay que destacar, que son profesionales de enfermería de más de 5 años, 12 años, 20 años, en los recintos carcelarios. O sea, las personas que trabajan, nuestros profesionales que trabajan en enfermería de Chile, tienden a ser un grupo en relación al resto de la región y países, por ejemplo, como los de Inglaterra, porque nosotros, entre la revisión bibliográfica que hicimos, que fue bastante vasta, que fue de más de un año, nos dimos cuenta que los profesionales de gendarmería tienen una alta rotación y no duran más de 2 años. Nosotros tenemos profesionales de gendarmería que se van enamorando de los recintos carcelarios y de la población donde permanecen mucho tiempo. Y veíamos que existe un compromiso real respecto de ellos, a tal punto que son capaces de generar política, como por ejemplo, se me olvidó la persona mayor, lo decían abiertamente, no tenían un problema en decirnos a nosotros como una preocupación personal, dada la cantidad de profesionales que habían para la población penal, que no es, una noticia nueva para ninguno de nosotros, probablemente. También, de la rotación y el seguimiento clínico, vemos que existe una ruptura del cuidado, ya que es imposible mantener un tratamiento de largo plazo debido a la extrema rotación de personal especializado. Se refieren principalmente al personal médico y al personal que pudiese ser enfermerístico o personal específico, ¿cierto? Para enfermedades específicas. Y eso sobre todo impactaba todo lo que era la salud mental y que a nosotros nos preocupaba para efectos de la investigación porque era la demencia. Ahora, se dice que el único servicio especializado en salud mental es hacer el seguimiento complejo por la rotación, hacer el seguimiento complejo por la rotación de los médicos que están de manera permanente visitando a la misma población penal. Y el seguimiento también especializado no es tan rápido como debería. Ya, eso también es una lamentación por parte de los profesionales de gendarmería, donde ellos ven una oportunidad de mejora, una oportunidad para poder generar una mayor interacción institucional. Ahora, también vemos que en cuanto a los impulsos de la política penitenciaria, tenemos que la libertad aparece como inalcanzable. El trato diferencial excepcional y exclusivo para enfermedades terminales. La demencia, en este caso particular, no es un beneficio hasta su etapa más severa. Pero no solamente la demencia, sino todo lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Aquellas enfermedades en que van a ocurrir durante mucho tiempo y donde la persona va avanzando, digamos, en etapas de leve, moderada, severa, enfermedad. En general, cuando se aplican políticas, digamos, de protección a las personas que están enfermas y que son mayores en la cárcel, tiene que ver principalmente con las enfermedades terminales y con algunas acciones que son acciones, como se podría decir, piadosas o acciones humanitarias para la salida de esta persona que pueda fallecer en la cárcel o tener los últimos tratamientos. Pero antes de eso, nosotros aparece, digamos, como esta libertad inalcanzable y como una libertad donde hay poca expectativa de que la persona es probable que muera en la cárcel. Ni siquiera se considera la libertad anticipada para la interna que estudia Alzheimer, que es una profesional. La mayoría de las veces el indulto llega después del fallecimiento. Y ahí nosotros también vemos otra situación donde los profesionales también con mucha sinceridad y mucho compromiso manifestaban el dolor que esto les producía a ellos, porque finalmente eran ellos los que estaban cuidando en la etapa final de la vida. En síntesis, nosotros veíamos que la demencia y que otras enfermedades neurodegenerativas también aparecen como enfermedades invisibles. Habría una lectura institucional que asume problemas de conducta o mala convivencia, que aplica protocolos disciplinarios y atención, pero que es reactiva, no vendría siendo preventiva, por consiguiente es una muy buena noticia que dice el subdirector Pablo Gaete, en el sentido de generar protocolos que apunten a la prevención. Y por otro lado, vemos que en la realidad clínica de las demencias, el deterioro cognitivo estaría subdiagnosticado, ¿no? Y estaría subdiagnosticado tanto la demencia y en algunos casos el Parkinson. ¿Por qué? Porque durante el proceso
es donde cuando la persona está ahí en el proceso de imputado, de procesado y finalmente condenado, nosotros nos encontramos con que podrían no hacerse los exámenes clínicos necesarios. Y eso entonces aumenta la población carcelaria en este grupo de edad. También se requiere un diagnóstico temprano y, por supuesto, un acompañamiento médico para el cuidado de estas enfermedades. Nosotros tenemos la demencia y el Parkinson y todas estas enfermedades degenerativas generan tanta carga de prejuicio que muchas veces la demencia no se trata en ámbito médico. Ya cuesta educar a los médicos porque consideran muchos de ellos que es una enfermedad de bajo desarrollo médico. Por lo tanto, ya no importa si esta persona mayor o este viejo, dicen, entre comillas, ya está demenciado, ya no hay mucho que hacer. Y la verdad es que eso es una mentira, porque la demencia y el Parkinson son enfermedades que probablemente no tienen cura hoy, pero sí tienen tratamiento. Y ese tratamiento permite que las personas puedan vivir en mejores condiciones. Entonces habría que apuntar a eso también para poder potenciar la calidad de vida. El deterioro cognitivo en sí nos parece muy visibilizado, tanto para los profesionales de gendarmería como para nosotros que vimos las fichas clínicas y hemos trabajado, digamos, con los expedientes. Y además está interpretado muchas veces erróneamente desde ciertas categorías conductuales, no desde la necesidad clínica. Por ejemplo, los profesionales de gendarmería nos dicen, ¿sabe lo que pasa? Que de repente lo veo muy movido, muy calladito, muy apagado, como que está sentado en la esquina y no habla en una semana. Y bueno, y ahí recién me doy cuenta que puede estar deprimido. Mira, que está deprimido, me pregunto si podría tener algo más. Y entonces sí llegan a la demencia, porque muchas veces a través de la depresión se llega a la demencia, ¿ya? Entonces, claramente, nosotros ahí vemos que habría, digamos, todavía un desafío para la educación o capacitación en esta materia dentro del tanto para los profesionales como para toda la comunidad. Y por otro lado vemos que nos faltan ciertas deudas institucionales a todos, porque Gendarmería es parte de Chile, por lo tanto es parte de todos, ¿cierto? Y por lo tanto apuntamos a que a todos tener mejores prácticas, porque hay una falta grave al derecho a la salud y a la calidad de vida, incumpliendo ciertos estándares internacionales de derechos humanos, tal como nos decía el subdirector Gaete. Y también tenemos que la cárcel operaría como un acelerador de vulnerabilidad, buscando la precariedad estructural y la absoluta ausencia de perspectivas gerontológicas. Esto por el momento, pero cosas que habría que mirar también hacia el futuro, como nuevas vías de acción, como por ejemplo creación de programas que sean preventivos, específicos para el diagnóstico temprano del deterioro cognitivo, también la exploración de la interpersonalidad, que es lo que nos hablaba el subdirector, es decir, atender tanto a la salud mental integral y realidades de población LGTB, más la legislación. Los profesionales de gendarmería, una de las preocupaciones más grandes que tenían, nos decían que precisamente era la vejez, porque carecían de protocolos y carecían de procesos claros, pero también tenían una población de LGTB más, a la cual tampoco estaban atendiendo hoy. Entonces, desde el punto de vista de la salud mental, eran como las dos poblaciones para las cuales se sentían más desprovistos de nuevas, como de orientaciones, las cuales podrían averiguar. Y también con respecto a la integración de perspectivas de género, una línea de acción con peculiaridad que aún no está explorada. Es decir, tenemos un grupo de personas que son mujeres mayores en los recintos carcelarios. La mayoría de ellas sabemos que tienen un tema de tráfico de estupefacientes. Algunas de ellas, y la verdad es que la mayoría de las que se enrolaron nos aparecen como denunciadas, en el sentido de que muchas veces están un paquete, están dentro de una red familiar de microtráfico o de tráfico, en los cuales ellas cumplen una orden de un hijo, de un sobrino, del marido, pero no están tan claras de aquello que están traspasando, ¿ya? Entonces ahí nosotros también veíamos que ha faltado una integración de la perspectiva de género en el sentido no solamente del proceso judicial, sino también del tratamiento de ellas al interior de la recinto. Y antes de que me diga algo sobre Patricio, tanto voy a terminar con esta frase que es que la dignidad no se escribe con la edad ni se suspende con la edad. Estas fueron más o menos la visión rápida de lo que podemos interpretar. Bien,
Francisca, ¿dónde está Francisca? Francisca, yo le pido disculpas, no la presenté antes, porque antes que le demos un fuerte aplauso, ¿me permiten presentarla? ¿Sí? La profesora Francisca fue la que acompañó en este camino a la profesora Ángel de comunicación. Francisca Vigastel, es abogada y también investigadora. Eh, Vincula a la Universidad de Inglaterra, por cierto, donde ha desarrollado trabajo en el ámbito del derecho, la protección de la vulnerabilidad y el análisis de políticas públicas. Ha participado también en proyectos de investigación interdisciplinarios sobre envejecimiento, derechos humanos, sistema penitenciario, destacando como coautora de estudios orientados a comprender los desafíos del envejecimiento de la población y la libertad, y la necesidad de adecuar las respuestas institucionales de la perspectiva jurídica y los derechos fundamentales. Por favor, un fuerte aplauso para Francisco. Y bueno, nos invitamos a nuestro médico geriatra, experto también, y voz autorizada en Chile para poder opinar respecto a la. Por favor. Primero agradecer a y lo que se ha hecho de mi participación en esta actividad y en Interreg, que también agradecemos la invitación y también el poder dar el espacio para poder hablar de estos temas que son desafiantes, indudablemente, en un momento además en que el país está avanzando por un proceso de longevización de la población. No quiero hablar de envejecimiento porque el envejecimiento per se es una parte normal dentro del curso de vida. Lo que no es normal es la longevización que en el fondo estamos observando, si bien va en la onda o va en el mismo ritmo que el resto de la población mundial está, digamos, avanzando. Chile está haciendo un cambio, un proceso que además está siendo mucho más acelerado que lo que los hoy países más envejecidos lo han hecho. Y eso indudablemente genera una mayor complejidad en cuanto a lo que significa cómo nosotros como país, ya como sociedad, estamos abordando justamente este cambio demográfico. Y obviamente en los distintos estamentos o las distintas instancias en donde en el fondo el impacto del envejecimiento de la población observa mucho más en el fondo relevante o más importante como se ha transmitido, digamos, en esta oportunidad con respecto a la población mayor que está en este sistema penitenciario, obviamente genera una mayor importancia el poder avanzar, no solamente de visibilizar la realidad, ya como ya la doctora Arenas y la doctora Ávila nos han mostrado con respecto a los resultados en la salud cognitivo de la población analizada, sino que también es un reflejo de cómo también nuestro sistema logra detectar justamente esta serie de situaciones o de condiciones que visibiliza una población más vulnerable. Y desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile nosotros hemos tratado no solamente de generar una mayor conciencia con respecto a cómo esta longevización se está marcando cada día más, sino cómo poder hacer más patente o más consciente a toda la población de esta diversidad, cómo se está envejeciendo en Chile. Hoy día la población mayor en Chile, ya según el último censo, ya está 60 años cerca del 19%, ya, y en el 2050, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, 1 de cada 3 chilenos va a ser mayores en esa época. O sea, un poco más del 30%. Y esto obviamente tiene que generarnos una mayor atención con respecto a cómo vamos a ir envejeciendo dentro de este marco, digamos, que nos queda de aquí al 2050,
y cómo también en estas poblaciones mucho más vulnerables ya se puede hacer un espacio donde se asegure que el proceso no solamente de envejecimiento, sino en las condiciones en que se da ese proceso, el ejemplo particular, digamos, de la población mayor penitenciaria, ya pueda en el fondo ya tener una mayor garantía de que esa, digamos, instancia en que va a estar bajo este régimen, puedan en el fondo tener un proceso de envejecimiento mucho más poco. En esta diversidad de vejez que yo les mencionaba, la gran mayoría de las personas ya consideramos que avanzan dentro de su proceso con una autonomía y una funcionalidad que les permite pues, tener una buena calidad de vida. Sin embargo, ya tenemos ya espacios dentro de esa evolución dentro del curso de vida en donde personas mayores se van ya fragilizando, una palabra que mencionaba la profesora Arena dentro de su presentación, que para nosotros como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile ha sido un foco muy importante porque son esas personas las que más atenciones de salud requieren, son esas personas las que más necesidad de cuidados van a necesitar dentro de su proceso evolutivo, y sobre todo desde el punto de vista también de cómo la calidad de vida y los gastos que se dan alrededor de ellos van también aumentando en la medida que esa población se aumenta. Algunos estudios en Chile en población general, urbana y rural, han mostrado que esta población es cerca de un 28%. Sería interesante mirarlo dentro de esta población que está en el régimen penitenciario, pero indudablemente hay algunos valores que dentro de la exposición que el director Gaete estaba mostrando, ya en donde ya hay una proporción ya de personas con hipertensión, con diabetes, ya que son una mayor condición que favorece el aumento del riesgo cardiovascular. Y ese aumento del riesgo cardiovascular va de la mano con una mayor condición desde el punto de vista tanto de la autonomía y la funcionalidad, como también de la salud cognitiva de esas personas. ¿Ya? Si no hay una buena conducción de esas enfermedades, si no hay una buena evaluación del impacto de esas enfermedades crónicas dentro de la evolutividad de esas personas mayores que están bajo este régimen, obviamente la proporción de deterioros cognitivos, de demencia, van a ir aumentando, la proporción de personas mayores que van a ir necesitando más atenciones, más cuidados, va a ir aumentando, o sea, la dependencia va apareciendo mucho más patentemente y por ende, en ese sentido, lo que se necesita, obviamente, es una atención mucho más especializada para el perfil de estas personas que viven bajo este régimen. Hay otra condición que también dentro de este modelo ya de evolución desde el punto de vista del tipo de curso de vida que llevan las personas mayores dentro de la población penitenciaria, que asemeja a lo que nosotros conocemos como la propiedad no deseada, que es en el fondo un proceso en el cual, viendo, digamos, tener ya un interés ya de poder, en el fondo, cuidar en las condiciones básicas, ya para una persona, ya en este régimen, pero no se suplen las necesidades particulares de que en el fondo estas personas mayores van necesitando, bajo este, además, proceso desde el punto de vista salud, sanitario, de cómo van evolucionando dentro de ese periodo de tiempo, pues van generando una condición que en el fondo va haciendo que el deterioro de la salud, de la condición de salud, de calidad de vida de esta persona bajo este régimen vaya deteriorándose. Y a esto se suma el estrés de estar dentro de este modelo también de atención. Si a esto se le suman un poco lo que también tiene que ver como lo que se reseñaba con respecto un poco a la preparación que el entorno tiene para el cuidado, para el trato adecuado de una persona mayor, no solamente en cuanto a si es una persona que está como ya en la
mirada, digamos, real de quienes le cuidan, sino que además el trato discriminativo de los pares que están dentro del entorno penitenciario, obviamente esto aumenta aún más también el efecto desde el punto de vista no solamente de la evolución de la salud mental de esas personas dentro del régimen que hay o dentro de este sistema penitenciario, sino que adicionalmente a ello ya se van agregando condiciones también que aumentan el riesgo cardiovascular y obviamente en ese sentido se van complicando aún más las evoluciones dentro de este proceso. Entonces, aquí hay una realidad que ya se ha esbozado, creo que es obviamente necesario poder ampliar la llegada a la atención de esta población mayor que es más vulnerable, que está necesitando quizás una atención que, como ya decía, no solamente en cuanto a la especialidad, que puede ser la pediatría, como puede ser la neurología, como puede ser otra especialidad, sino también de la atención interdisciplinaria. Una atención que en el fondo abarque todas las necesidades desde el punto de vista ya de el cuidado de la salud de estas personas que están bajo este régimen. ¿Ya? Si bien, como decía la profesora Arenas, las demencias tienen un proceso irreversible en su momento, es manejable en el sentido de que hay una serie de terapias, de medidas que en el fondo, si se hace una intervención adecuada, la evolución de estas demencias pueden ser mucho menos, digamos, aceleradas o menos complejas. Y por otro lado, ya hay elementos preventivos que pueden en el fondo ayudar a que bajo esta vida, digamos, que se desarrolla en el contexto, digamos, de el sistema, digamos, de reclusión, ya las personas puedan tener ya algunos elementos que puedan ser evitar, digamos, que la evolución de este tipo de condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que pensar cuál es la calidad de actividad física que se le puede asegurar a las personas mayores dentro de estos espacios. ¿Cuáles van a ser los apoyos desde el punto de vista de la psicología para poder, en el fondo, los problemas o las situaciones que en el fondo se están dando dentro de este modelo, cómo se pueden, en el fondo, generar un apoyo y una sustento desde el punto de vista digamos, del sistema de salud que se le pueda otorgar para que puedan, en el fondo, evolucionar mejor. O cómo desde el punto de vista de los controles médicos que muchas veces, o sea, la mayor parte son dentro del sistema de salud, digamos, el público, ya se le puede, digamos, garantizar que van a tener sus controles con la periodicidad que requieren para poder que esas enfermedades crónicas y las que vayan, las complicaciones que se vayan sumando en este mismo contexto, vayan a ir en el fondo en la ayuda de esas personas. Todo esto tiene un sustento adicional hoy mayor. Hablaban de que la misma condición, los derechos de las personas mayores que están hoy en día en la comunidad y estados de sistema penitenciario, ya están también normadas bajo la garantía de la Declaración de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de los mismos derechos humanos y que en el fondo desde el 2017 Chile está adscrito a ello, empieza, digamos, a ser más, hace 3-4 años que empieza a ser más activa, digamos, esta convención, pero además tenemos hoy otro ya, factor, la aprobación este año de la Ley Integral de Envejecimiento motiva a que nosotros tengamos una atención mucho mayor desde el punto de vista de la prevención, de la promoción del envejecimiento activo y de que estas personas que son más vulnerables, más frágiles, obviamente les prestemos la atención necesaria. Obviamente esta ley es un marco mucho más amplio
que necesariamente va a tener que ir acompañada de otros proyectos de ley y otro tipo, digamos, de instancias que en el fondo ya nos va a hacer, digamos, que tengamos que ir avanzando en una, digamos, institucionalidad desde el punto de vista social, de la sociedad, para poder, en el fondo, dar una mayor atención e inclusión de las personas mayores, sino que en este caso en particular, como estamos hablando hoy en día, podamos, obviamente, ya en este tipo, digamos, de instancias, asegurar que el trato digno de las personas mayores bajo este tipo, digamos, de instancias carcelarias, ya en el fondo le permitan poder tener una calidad de vida lo más óptima posible. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la exposición. Agradecemos la presencia de nuestro médico geriatra. Vamos a pedir a los profesionales que acaban de poner que pasen a sentarse al centro, por favor. Tienen su vasito. Este vasito era la propia Ángela, ¿no? Y para poder dar la palabra a nuestros asistentes, si quieren hacer alguna consulta a los profesionales, por favor. Por favor. Mira. Que me llama la atención la garantía explícita de salud aseguran la acceso tiene que pensar poder potenciar en el fondo la certificación de las personas privadas de libertad y que tengan la posibilidad de recibir también las acciones de que corresponden su dirección. Esto está listo en cada una de las unidades penales, la unidad estadística y la unidad de control penitenciario en cada una de las unidades. Y esta unidad conversa a su vez con el área de salud y enfermería de la unidad penal. Y luego se activen y se fijan, digamos, en el consultorio o en el spam que le corresponda a su jurisdicción. Le entregan los remedios y desde la enfermería de la unidad especial tienen el deber de llamarlos o ir, en aquellos casos que tienen movilidad reducida, digamos, ir a donde están para entregar los remedios de colesterol crónico y esos remedios. La dificultad está, sobre todo en las horas médicas, los procedimientos que son más complejos, que a veces existen la hora, está pedida, está tramitada por el equipo técnico del equipo de salud, pero hay un procedimiento y el auto está ocupado para otra cosa y se pierde la atención médica que distinguir. Hay algunas unidades que tienen un flujo bastante bueno con su de salud. Distil, por ejemplo, van, digamos, al hospital militar, hay un problema solamente de auto, de cuántas salidas de auto hay. En Colina 1 también tienen harta salida y atrás, pero en la generalidad, digamos, el problema es operativo de una hora. Bueno, los problemas que tiene todo el sistema de salud, digamos, público, incluso la gente que está en el medio libre, le cuesta conseguir una hora médica del sistema de salud público. Y no están priorizados lamentablemente nuestros usuarios, que podría ser porque las condiciones de encierro provocaron deterioro más acelerado. Se podrían estar desde ese punto de vista priorizados los sistemas de salud, pero no lo están. Entonces tienen que entrar a pelear, por así decirlo, las horas como cualquier ciudadano, una vez que la tienen, pueden operar demasiadas variables para que no lleguen y perderla. Entonces, un esfuerzo que lo esperan de para que no se pierdan las horas médicas reservadas. Entonces, se va a terminar con los establecimientos de la cultura. Para todas las personas que no son fieles a la gente que está utilizando esta técnica para efectos de la atención del consultorio, construir la salud mental, porque
a veces en el comportamiento de la persona y que la salud mental solamente entretiene o acelerar al riesgo de manera de gobierno. Interesante que hay ¿cuál es la responsabilidad que se tienen ellos como profesionales de que alguna manera tienen para que que tengan tantas personas de carga ellos va generando también una por lo tanto, profesionales que los médicos, el equipo técnico. Y otra cosa que también se nos decía mucho los equipos técnicos y que ellos no tenían diferencia y no tener diferencia hay necesidades urgentes que tenían como eso también era un tema que ellos estaban. Para agregar, por el supuesto de la condición del ferro genera o verifica por condición o acelera directamente los procesos clínicos de las personas. Y en ese sentido, desde tu experiencia clínica, hay efectos que producen la reacción prolongada y tanto del deterioro cognitivo, la salud mental y la funcionalidad en personas mayores. Eso es posible. Segundo, si existen factores propios del contexto penitenciario que aceleran el proceso. Y finalmente, ¿qué señales o indicadores debían alterar a la percepción de los profesionales o directamente de las personas que cumplen la tarea? Porque el profesional está una línea más atrás, que está en contacto directo con él. De tal forma, poder advertir señales y poder propiciar o orientar una intervención central. Bien. La primera pregunta tiene que ver con respecto a la condición de, ya yo mencionaba un poco de esta tensión, este estrés que en el fondo se genera dentro del espacio de encierro, no solamente por la limitación o restricción desde el punto de vista de acciones que en el fondo pueden desarrollar, ya, sino que también tiene que ver con esta condición que pues dentro del tiempo se va dando tanto por la instancia de estar bajo este régimen, quizás no tiene la comunicación además con su grupo familiar o sus cercanos, que tiene además esta estigmatización para muchos que en el fondo también se da con respecto pues, al régimen. Obviamente ese estrés genera una serie de reacciones desde el punto de vista neurológico, en donde ya a través de, por ejemplo, el cortisol, que es una, digamos, de las hormonas que en el fondo generan o que marcan dentro de las reacciones de estrés, ya en forma continua, prolongada, se va, digamos, este proceso avanzando en el tiempo y el cortisol va elevándose, pues obviamente genera un cambio a nivel neuronal que indudablemente impacta. Uno de ellos tiene que ver con la parte cognitiva, pero también tiene, digamos, otros impactos, la del ánimo, el efecto también desde el punto de vista también de la motricidad o de la capacidad, digamos, de movimiento que en el fondo se va, digamos, desarrollando. Entonces,
Ese es un aspecto que en el fondo debe ser. Y eso muchas veces no necesariamente el ejemplo, digamos, que estamos hablando hoy día con respecto a la población mayor está, digamos, en el sistema penitenciario, sino que también lo vimos nosotros en el mismo periodo de la pandemia. O sea, genera una política que tiene que ver con el aislamiento preventivo de las personas mayores, y ese aislamiento preventivo de las personas mayores durante un determinado tiempo ya generó un efecto similar dentro de esas personas mayores, y muchas de ellas se fueron fragilizando dentro de ese tiempo, fragilizando desde el punto de vista cognitivo, pero también fragilizando desde el punto de vista físico. Y una de las cosas también que parte, digamos, de la pregunta que se da, y que quizás es una de las cosas que habría que averiguar dentro, digamos, de cómo ya esta población mayor dentro del sistema penitenciario se ve, digamos, su evolución, es, por ejemplo, no solamente esta funcionalidad, sino, por ejemplo, las caídas. Algo que nosotros ya quizás trivialmente vemos como algo que no parece ser, digamos, muy complejo, pero que para una persona mayor, y sobre todo en este contexto, se presentan episodios de caídas con cierta reiteración, no solamente estas caídas van restringiendo físicamente a la persona, sino que desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista cognitivo, también van aumentando el deterioro y obviamente la condición de la calidad de vida. Por lo tanto, ahí hay una serie, digamos, de factores. Ahora, ¿cómo decirle a las personas que están bajo, cuidando, digamos, a toda esta población, ya poder, digamos, poner una mayor atención y tener parámetros de alerta para poder detectarlas? Esto primero requiere obviamente una sensibilización con respecto a lo que significa envejecer. Porque si yo no entiendo ya cómo se da el proceso de envejecimiento, la calidad de factores que influyen dentro de ese proceso de envejecimiento, yo no voy a entender ciertos cambios que pueden darse dentro del mismo espacio en el que están las personas mayores, ¿ya? Y que en el fondo quizás son señales de alerta y que en el fondo me van dando una pauta. Yo tengo una persona que habitualmente iba a la biblioteca y en esa biblioteca la persona, o sea, tomaba libros o ayudaba dentro del trabajo de la biblioteca, y de un momento a otro empieza a perder, digamos, esta capacidad como algún evento cognitivo, o sea, un evento vascular que afecta la parte cognitiva. Ese es un momento en donde debe haber ya una alerta por quien está, digamos, supervisando a a esa persona mayor para poder definir si algo está sucediendo. O si alguien te cae, como ya mencionaba. ¿Verdad? Las caídas no son muy triviales, las caídas siempre tienen una serie de factores detrás. ¿Qué es lo que está motivando que esa persona se caiga? O que una persona empieza a tener cambios en su hábito de aseo o de autocuidado, que aunque esté bajo este régimen, obviamente hay espacios que en el fondo las personas mantienen su autocuidado, ¿ya? Y cambia, digamos, ese tipo de condiciones. Obviamente son señales que quienes están alrededor sí están con esta, además, digamos, continuidad de la permanencia, digamos, bajo ese tipo, digamos, de techos, ya pues, tienen que tener obviamente la capacidad de poder alertar cuando ese tipo, digamos, de personas están, o si cambia la alimentación, por problema que en el fondo se puede presentar. Si yo tengo una persona que deja de alimentarse adecuadamente, ya eso es una señal de alerta, ¿ya? Y hay otra serie de factores, el lenguaje, lo que tiene que ver con respecto a la relación con el entorno, ya la interacción social y la tendencia al aislamiento. Hay muchos factores que en el fondo ya tienen que ponerse en atención, pero para eso tiene que haber una educación, una comunicación adecuada a quienes están alrededor de ellos para poder que en el fondo las personas que están cuidándole ya tengan obviamente herramientas para poder determinar cuándo es el momento de empezar a hacer
unos controles más especializados. Yo sé que no es lo mismo, pero que la mayoría de Chile ya tiene avanzado algo en la materia. No es lo mismo una persona con discapacidad que una persona adulta mayor. No es lo mismo, no quiero que se confunda. Sin embargo, muchas veces las normativas de la discapacidad son aplicadas a personas que son adultas mayores. Entonces, ya hace 2 años esta resolución de discapacidad se ha difundido, se ha capacitado a las personas de trato directo, que son los gendarmes, no los profesionales, los que están en el día a día. Y las personas que tienen discapacidad tienen que tener un tratamiento diferenciado. Por ejemplo, nosotros tenemos establecimientos que diferencian en un edificio. Escaleras. Y habían personas con discapacidad notoria que estaban arrastrándose en el suelo, que estaban en el cuarto piso. Y que para bajar la enfermería tienen que bajar la escalera. Eh, Obviamente, desde que se dictó esta restricción, tras un catastro, tras un censo, y las personas que tienen problemas de movilidad en este tipo de establecimientos penitenciarios ahora están en el piso número 1. Es una cuestión casi de gestión del común, pero ahora como es normativo, está establecido, es imperativo para el gendarme. Estamos ya casi en el tiempo, pero sí, por favor. Tenemos 2 preguntas, una tercera también. Bueno, doctor Jaime, bueno, me gustaría saber si existen algunas estrategias como fáciles de ser aplicadas en este tipo de contexto, porque resulta de que se les hace el famoso PAM, el examen médico para el adulto mayor en los SPAM y en distintos lugares, ¿cierto? Pero al parecer, como hay tanto hacinamiento y todo esto, las personas no tienen acceso, por lo tanto también se va invisibilizando el nivel de deterioro, no solo en el cerebro, sino que también como en todo lo que es cardiovascular. Esa es como la principal. Y también me gustaría saber de qué manera el fallecimiento de los compañeros impacta a las personas mayores, estando también en esta condición de depresión. Respecto al EMPAM, hoy día el EMPAM está en una renovación, porque este instrumento es un instrumento que fue elaborado hace 15 años atrás, un poco más, ¿ya? Y hay que actualizarlo, y en ese sentido ya está, digamos, en ese proceso. Y adicional a ello, ya como recae en quienes dentro de la atención primaria están encargados en la elaboración, ya la interpretación de sus resultados. Entonces, esta información es la que necesita todavía hoy en día afinarse lo que significa el diagnóstico que se da por el EMPAM versus la intervención. ¿Ya? Hay algunas, digamos, protocolos que se pueden desarrollar desde la atención primaria derivados de lo que se interprete desde el EMPAM, tanto en el nivel, digamos, de atención primaria como a nivel, digamos, también de la atención especializada. ¿Ya? Ahora, como le digo, está en este momento en la reformulación del nuevo EMPAM, y obviamente en esto también va a ir de la mano de cómo también se puede asegurar que los resultados sean efectivamente ya llevados, digamos, a el terreno de una buena intervención. Ahora, en el contexto de la parte, digamos, de las pérdidas, no solamente de quienes están alrededor dentro del proceso, dentro del sistema, digamos, penitenciario, sino también de aquellas personas que están afuera, pero yo no puedo llegar a ellas porque estoy dentro de este régimen, que son duelos que en el fondo impactan también emocionalmente a quienes están en ese ámbito. Indudablemente genera un mayor estrés bajo lo que significa este efecto o este impacto que a nivel de la parte neurológica tiene este tipo de y sobre todo el cómo se procesa ya ese duelo. Nosotros sabemos que el duelo tiene una etapa en donde ya uno lo considera que es un proceso individual, íntimo, que cada uno lo va elaborando. Pero cuando se alarga y cuando se va, digamos, prolongando ese duelo, ya, y estas pérdidas además alrededor,
empiezan a ser cada vez mayores, obviamente el impacto negativo de eso sobre no solamente la esfera anímica, sino la esfera desde el punto de vista cognitivo va siendo aún mayor. Y un poco también lo que traslucía dentro de, digamos, de este análisis tiene que ver con esta también temor, digamos, o el riesgo, digamos, de que, por ejemplo, ya en los suicidios, personas mayores, también bajo este, digamos, en ámbitos, se puede hacer presente. Entonces, eso es algo que hay que, obviamente, poner alerta. Ya, muy concreta, bueno, no sé si es concreta, pero todo lo que estamos viendo tiene que ver básicamente con la acción del resultado. Pero no sé qué pasa, por ejemplo, si se ha medido o qué puertas existen para que sea la sociedad civil la que contribuya al mejoramiento de las condiciones que puedan existir, voluntariado, religiosa, que básicamente de alguna manera puedan suplir algunas de las deficiencias que han detectado desde la organización del Estado, canales, si hay experiencia, si han habido alguna manera, el impacto sí que existe de la sociedad civil en esta manera. Bueno, que en realidad Chile tiene un diagnóstico bien claro al respecto, o sea, aumenta la población, pero la dotación tanto de médica como de equipos técnicos de intervención social y los riesgos de incidentes tiene la misma desde hace 20 años, y la población general aumenta menos, entonces la cobertura se hace imposible si es que no se acude al interventor o a la ayuda de la sociedad civil, que se expresa en un rango. Por ejemplo, la sociedad, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica coopera mucho con la recolección de útiles de aseo para las unidades penales. No todos los usuarios de nuestras unidades penales tienen visitas y arraigo donde están. Hay gente que es trasladada a otra región y no tiene visitas en meses. Si no tiene visitas en meses, no le llega champú, no le llega nada. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, las subsanas muchas veces, pues, hay presupuesto para eso, pero por supuesto siempre es escaso la atención al aumento de la población penal. Lo subsana la sociedad civil a través de la iglesia y otros. Y también hemos tenido pilotajes muy menores, muy menores. Hay todo un tema con las prácticas tradicionales. El Estado tiene que hacerse cargo de la alimentación y el traslado, ¿ya? Y también hay toda una discusión si se pueden hacer convenios directos con la universidad y suscribir a través de ese convenio, asegurar un número de prácticas, porque también está el tema de prácticas de Chile, no sé, bueno, como una plataforma que permite en que todos tienen que pelearse las prácticas. O sea, que tengo mi opinión al respecto porque los convenios son mucho más eficaces en este sentido. Han existido pilotaje, en este momento se está practicando uno en Colina 1, en Bahía Asistir, de un grupo de psicólogas que fue, tocó la puerta, postuló y está haciendo en ella. Hola, pues yo firmé para que pudieran cumplir, y así como este piloto, hay, pero experiencias aún acotadas, menores. Es deber del Estado, digamos, a través de su aparataje, hacerse cargo. Nunca está de más, agradecemos, echamos mano a la sociedad civil, pero todavía las experiencias son muy acotadas. Colegio médico, colegio médico asociativo, pues. Bueno, tipo universidad, sobre todo menos que nuestra realidad, sino que en poblaciones de riesgo social. Pero también podría irse en una posibilidad futura. Son extremas, ¿no? Extremas, luego seguirlos allá. Pero bien, acompañarlos en ese proceso con los estudios que hace el doctor Ángela y todos los esfuerzos de la facultad. Yo les agradezco a los profesionales, les pido por favor, les demos un fuerte aplauso. Y con una receta rica afuera, las preparamos con harto cariño también, ¿qué les parece? Gracias. ¿Quieren que, por qué no se ponen acá con los profes y yo les pongo unos profes ya para ver qué les parece, no? Sí, claro, va. Por favor, nos determinamos un poco.